Bueno, muy buenas. Primero, daros las gracias por permitirme participar en esto y si queréis, yo voy a hablar con las dos preguntas que he hecho antes. Una la voy a responder en mi presentación y otra para que entendáis un poco qué es lo que hacen los filtros. Voy a compartir pantalla y aquí tenéis, esto es un filtro EPA después de 6 meses utilizándolo en un aula. Todo lo que veis aquí está retenido en concreto es el prefiltro, que lo que hace es proteger al filtro, que es el que retiene las partículas más pequeñas, para que veáis toda la cantidad de polvo y de alérgenos que si realmente no tuviéramos mascarilla y lo estuviéramos inhalando, todo esto acabaría depositado en lo que es en el fondo de los pulmones, ¿no? Es un poco la curiosidad. Y ahora voy a empezar con con lo que es mi presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Lo que vamos a ver es simplemente tratar de poner un ejemplo práctico de todo lo que he estado explicando, de todo lo que está explicando Miguel Ángel en lo que es la ponencia anterior. Y para ello me gustaría empezar con una cuestión previa que yo creo que es importante. Cuando nosotros realizamos una medida de CO2 a lo largo de un día, en realidad lo que estamos haciendo es determinar o hacer una fotografía a lo largo de un tiempo, pero de una imagen en un determinado momento y en unas condiciones determinadas. Es decir, si os fijáis aquí en esta gráfica, aquí viene la parte azul y la parte roja, son dos gráficas realizadas en el mismo aula, en teoría con las mismas condiciones, es decir, una diferencia de un día con respecto de un día a otro, y fijaros la diferencia que hay entre un día y lo que es el día siguiente. De hecho, suponía hasta prácticamente una diferencia de hasta 100 ppm. Es decir, aquí prácticamente estábamos trabajando la mayor parte del tiempo por niveles superiores a los de Harvard, mientras que al día siguiente en las mismas condiciones, con ventilación cruzada, continua y distribuida, es decir, todas las ventanas abiertas y la puerta abierta. Es decir, fijaros que de un día para otro la situación cambia realmente. Por lo tanto, eso es importante también que lo tengamos muy claro, que cuando nosotros realizamos la medición de CO2 a lo largo de un día, cambiando las situaciones, cambia realmente las mediciones. Lo que pasa es que a nosotros sí nos va a servir esto, o para nosotros va a ser muy importante como una foto fija, para hacernos una idea de si un aula ventila o no ventila bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en nuestro centro y qué es lo que en teoría yo recomiendo que hagan los centros? Bueno, pues lo primero es que establezcan un mapa de CO2. ¿Y qué es un mapa de CO2? Pues sencillamente que se dediquen a realizar esa foto continua durante un día en todas y cada una de las aulas del centro. De forma que tengamos nuestras puertas y ventanas abiertas y que realicemos, por ejemplo, una medición, bueno, pues cada unos 5 minutos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, básicamente muchos de los medidores ya te permiten realizar ellos las propias medidas y luego tú puedes exportar esos datos y hacer las gráficas correspondientes. En nuestro caso, como yo lo que quería era participación por parte del alumno, lo que hicimos fue que las distintas medidas que estuvimos realizando durante prácticamente 2 meses en una clase, la iban realizando los propios alumnos. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, yo comprobaba que las mediciones suyas correspondían con las mediciones que realizaba automáticamente el dispositivo. Por lo tanto, el mapa de CO2 simplemente lo que me va a hacer, lo que voy a conseguir con esto es una imagen de cómo ventilan todas las aulas de mi centro. ¿De acuerdo? Bien. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos un centro donde hay pocas aulas y hay muchos medidores, es muy fácil establecer un mapa de CO2 midiendo todas las aulas. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos centros grandes donde hay muchas aulas o disponemos de pocos medidores? ¿Es operativo realizar todas estas medidas? Pues a lo mejor nos podemos tirar 2 meses realizando medidas. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es que yo recomiendo que si se puede hacer, se haga la medida real de todas las aulas, pero en caso de que eso no se pueda hacer, ¿qué se puede hacer? Pues muy sencillo. Aquí tenemos lo que es una planta del edificio y entonces lo que hacemos, en lugar de medir aquí en cada una de las aulas, tomamos un aula tipo. Por ejemplo, todas las que dan a esta parte, cogemos una de ellas y realizamos la medida un día. Todas las aulas que se encuentran con esta orientación, cogemos una de ellas y realizamos la medida un día. Y así sucesivamente. Con eso, lo que nos podemos, digamos, hacer es una idea de, en función de la orientación, qué parte o qué aulas van a ventilar mejor y qué aulas van a ventilar peor, para luego al final sacar lo que es nuestro diagrama del mapa de CO2. Pero claro, esto aquí no dejamos de ver un montón de líneas que nos aportan poca información. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que ya tenemos
la medición de todas las aulas o de las aulas testigos, es decir, de las aulas tipo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dividir todas las ventilaciones, es decir, todas las aulas en 3 tipos de niveles. Yo le he llamado nivel rojo, nivel naranja y nivel amarillo en función de la peligrosidad o del riesgo de contagio en cada una de ellas. Llamo nivel rojo aquellas aulas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo lo que es la concentración media durante un día de ese aula, están en valores cercanos a los 650-700 ppm. Es decir, ya estamos rozando los límites que la Escuela de Salud Pública de Harvard estima que son los límites asumibles para que no se produzca el contagio. Por lo tanto, al estar en condiciones de todas las ventanas abiertas, con ventilación cruzada, continua y distribuida, con todas nuestras ventanas abiertas y estar cercano a estos niveles, es porque el aula ventila mal. Se corresponderían con las gráficas que hay aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, veremos que la inmensa mayoría del tiempo se encuentran por encima de los niveles de 700 ppm, de los niveles que Harvard estima como, bueno, pues como con un riesgo asumible. Por lo tanto, esas son aulas que ventilan mal por sí, por su propia estructura, por la orientación que tienen, por la altura a la que se encuentran. Y en ese tipo de aulas vemos que la ventilación natural cruzada, continua, medida y distribuida, ¿de acuerdo?, no es suficiente. Ahí deberíamos de adoptar las medidas. ¿Qué medidas? Pues las que tenemos aquí en la imagen de aquí abajo, un filtro EPA. Como bien ha explicado mi compañero Miguel Ángel, un filtro EPA no deja de ser nada más que un ventilador que obliga a pasar al aire a través de ese filtro que hemos estado viendo nosotros. Entonces, en aquellas aulas que por condición natural se encuentren muy cercanas a los valores de los 700 ppm, esos tendrían que tener filtro EPA, o en el caso de América estaríamos hablando del tipo MERS, ¿de acuerdo? ¿Deberían de tenerlo? Pues prácticamente sí, sí o sí. Es decir, si estamos además hablando, por ejemplo, en aulas donde no se llevan tapabocas, como pueden ser, por ejemplo, alumnado en España, por ejemplo, alumnado por debajo de 6 años o alumnado de educación especial que no tiene la obligatoriedad del uso de mascarilla, evidentemente debería ser una obligación este dispositivo. Luego aquí, a la izquierda, en la gráfica de aquí de la izquierda, nos encontramos lo que es el nivel amarillo. El nivel amarillo son aulas de riesgo medio-bajo. ¿Por qué? Porque la concentración media diaria, estamos hablando de una concentración de entre 500 y 550 ppm. Nos encontramos alejados entre 200 o 150 ppm de lo que serían los límites seguros por Harvard. Por lo tanto, estas aulas me van a permitir que yo cierre un poquito la ventana para, sin eliminar la ventilación, poder estar por debajo de esos niveles. En este caso, bueno, pues simplemente con una ventilación natural sería más que suficiente. Y luego nos encontramos la gráfica de aquí del centro, que se corresponde con las aulas que se encuentran a nivel naranja. Ahí estamos hablando ya de aulas de riesgo medio, donde la concentración media diaria están entre los 600 y los 650 ppm. ¿Aquí qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente ya no estamos encontrando en valores relativamente cercanos a los de Harvard. Por lo tanto, cuando empecemos a cerrar ventanas por el tema de la climatología, pues evidentemente estas aulas de nivel naranja, de una manera muy sencilla, van a pasar al nivel rojo. Por lo tanto, si tuviéramos que adoptar algunas medidas, como adoptamos en el caso del nivel rojo, que decíamos que las aulas de nivel rojo o aulas de riesgo alto se debería utilizar el tema de la complementación con los purificadores con filtro EPA, las aulas de nivel naranja sería recomendable, sobre todo en el caso cuando se empiecen a cerrar un poco lo que es las ventanas por el tema de la temperatura. Bien, Miguel Ángel lo ha explicado también antes. Muy bien, pero ¿cómo realizo yo ese mapa de CO2? ¿Dónde tengo yo que poner mi medidor en un aula? Bueno, pues aquí se ve perfectamente lo que son las corrientes que hay en el interior del aula, en la gráfica que tenemos aquí. ¿Dónde tenemos que realizar la medida? Bueno, pues evidentemente, como ha dicho Miguel Ángel, en el punto más desfavorable. ¿Y cuál suele ser el punto más desfavorable? Pues o bien lo puedo hacer realizando pequeñas medidas dentro del aula para ver dónde es el punto donde los niveles de CO2 son más altos, o también normalmente se sabe que son aquellos que se encuentran más alejados tanto de la puerta como de la ventana. Por lo tanto, en lo que sería la zona de aquí atrás de los alumnos, ¿de acuerdo?, sería donde se podría poner alejado de ventana y de puerta. Esta sería una buena zona, ¿de acuerdo? Y como ha dicho también mi compañero, importante, la zona donde yo tengo que colocar mi medidor, evidentemente, tiene que ser
una zona equivalente a la altura del alumnado, que es la zona de respiración, donde el alumnado respira, y como también ha dicho muy bien mi compañero, se tiene que situar como mínimo a 1 metro del alumnado. ¿Por qué? Pues porque la exhalación de aire y de CO2 por parte del alumnado puede perturbar lo que son las medidas. Bien, una vez que ya sabemos la importancia de medir y sabemos qué es un mapa de CO2, algo en lo que muy poca gente incide es la importancia de medir el CO2 en los pasillos. ¿Por qué los pasillos es un problema? Bueno, pues los pasillos suelen ser un problema básicamente porque el alumnado puede circular por ellos y puede tender a la tendencia natural de quitarse el cubreboca. Por lo tanto, puede estar inhalando esos aerosoles potencialmente infectivos. Por lo tanto, es importante también realizar una medida del CO2 en los pasillos. Y en este caso, LIFTEC recomienda que en lugar de utilizar el nivel que recomienda Harvard de los 700 ppm para cualquier espacio cerrado, se recomienda, por lo que he comentado antes, de que puede la tendencia natural del alumnado a quitarse el cubreboca, habla ya de unos niveles de seguridad de 550 ppm, que no se deberían superar. Lo mismo, por ejemplo, que en el caso también de aseos, que bueno, no lo voy a explicar, no lo voy a explicar en concreto en esta ponencia. ¿Qué tipo de pasillos nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar 2 tipos de pasillos. Pasillos sin ventilación, como tenemos en la imagen de aquí de la izquierda. Estos son largos túneles con clases a izquierda y a derecha, donde no hay ni una ventana, donde la única ventana, lo normal es que se encuentre o bien al principio o bien al final del pasillo. Estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos en la imagen, en la gráfica de aquí, veremos que la línea de color azul hace referencia a la medición que se realiza en el interior de una clase de ese pasillo, y mientras que la línea de color rojo se corresponde con la línea del pasillo a la salida de esa clase. ¿Qué ocurre en este caso cuando hay pasillos sin ventilación? Pues que los pasillos normalmente ventilan a través del propio aula. Por lo tanto, fijaros que la línea azul del aula y la línea roja del pasillo son muy parecidas, y cuando aumenta el nivel de CO2 en el aula, aumenta también el nivel de CO2 en el pasillo, porque suele ser por la zona por donde sale. Por lo tanto, aquí se deberían de extremar muchísimo lo que serían las medidas de precaución por parte del alumnado. Luego también nos encontramos lo que son los pasillos de ventilación. Es la típica imagen que nosotros tenemos aquí arriba. Bien, en este caso nosotros tenemos aula en uno de los laterales del pasillo, y en el otro pasillo hay bueno, pues ventanas que favorecen la ventilación. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si nos fijamos en la gráfica, aquí abajo, veréis que la gráfica azul, que se corresponde con la de los pasillos, se encuentra a unos niveles muy por debajo de esos 550 ppm que recomienda el IFTEC. Y esos pasillos son seguros, ¿de acuerdo? Pero es que además esos pasillos también van a ayudar a ventilar las aulas. Es decir, grupos de aulas que se encuentren en pasillos que están ventilados van a ventilar mejor, porque en el caso anterior, en el caso de los pasillos sin ventilación, las aulas van a ventilar, o sea, van a, digamos, a recibir aire solamente por la ventana. En el caso de los pasillos con ventilación, a las aulas va a entrar el aire, tanto el que entra por las ventanas del aula como el que entra por el propio pasillo. Por lo tanto, en este caso veréis que la gráfica, tanto de las aulas como es la gráfica de verde como la gráfica de rojo, van a ser independientes de la gráfica del pasillo. Y estos pasillos, lógicamente, van a ser menos problemáticos que lo que son los pasillos anteriores. Bien, ya tenemos claro que es importante saber qué aulas ventilan mejor, qué aulas ventilan peor. En las aulas que ventilen peor por su propia estructura, adoptar medidas de complementar con filtración. Ya sabemos dónde tenemos que colocar nuestro medidor, y ya sabemos que los pasillos es una parte importante de medir también. Ahora lo que vamos a hablar un poco es cuáles son las estrategias posibles de ventilación. Y a la hora de elegir la estrategia de ventilación tenemos que, digamos, distinguir o diferenciar entre 2 casos que van a ser totalmente distintos. Uno, que nosotros tengamos medidor de CO2, como aparece en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, o en otro caso, porque por desgracia el tema de los medidores de CO2 en los centros educativos no está muy extendido. ¿Qué ocurre cuando no tengamos medidores de CO2? ¿Cómo ventilamos esas aulas? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a explicar estos 2 casos. Bien, si nosotros estamos hablando de que nosotros disponemos, la aula dispone de un medidor de CO2, como muy bien ha explicado Miguel Ángel, la solución es muy sencilla. Nosotros vamos abriendo y cerrando ventanas en función de los niveles de CO2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si sabemos que la Escuela de Salud Pública de Harvard pone el límite de 700 ppm como unas condiciones
aceptables, yo puedo estar abriendo o cerrando ventanas hasta que se llegue a ese nivel. Que se supera el nivel de los 700 ppm, abro un poco más las ventanas. Que está por valores por debajo, yo puedo cerrar, sobre todo en invierno, un poquito las ventanas, con lo cual disminuye el disconfort térmico. Es decir, que la ventaja de ventilar en función de los niveles de CO2, es decir, de usar un medidor de CO2, es que me va a permitir pasar solamente, por ejemplo, en invierno, el frío estrictamente necesario. Es decir, va a haber una, digamos, va a confluir por una parte lo que es el confort térmico con lo que es el, digamos, el menor riesgo frente al virus. Pero claro, que haya un medidor de CO2 en un aula, salvo lo que nos va a explicar Jorge, pero en la inmensa mayoría de los centros educativos no existen esos medidores. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues entonces tendremos que utilizar una serie de estrategias. ¿Cuál es el problema de ventilar sin tener medidor de CO2? También lo ha dicho mi compañero, ventilamos a ciegas. ¿Ventilamos a ciegas eso qué significa? Pues sencillamente que no sabemos si realmente los niveles de CO2 están por encima o por debajo de los 700 ppm y por lo tanto no sabemos si hay mucha o poca carga viral en función de la cantidad de aerosoles potencialmente infectivos que haya. Mirad, antes de explicar un poco el tema de la estrategia, os voy a contar dos cuestiones que son, digamos, sencillas, pero que sí me gustaría recalcarla. Y en una de ellas, yo creo que incluso puedo ayudar hasta una de las preguntas que le han hecho a mi compañero. Mirar, esta fue la experiencia que nosotros hicimos. Mirar, en las ventanas que tenemos, en la imagen que tenemos aquí abajo a la izquierda, nosotros tenemos unas ventanas de tipo corredera. Las ventanas de tipo corredera se van abriendo una sobre otra a raíz o a través de un riel. Bueno, pues la gráfica que nosotros tenemos aquí en azul equivale a abrir las ventanas de forma que realmente lo que nos queda es la mitad de la apertura de ventilación. Esta de aquí sería la que nosotros hemos corrido sobre la otra hoja. Bien, esta sería, digamos, la línea cuando nosotros tenemos todas las ventanas, en concreto eran seis ventanas, todas las ventanas abiertas, junto con la puerta abierta. Y lo que hicimos fue, ¿qué pasa si duplicamos la superficie de ventilación? Y lo que hicimos fue quitar directamente las hojas de las ventanas. Con lo cual lo que hicimos fue, aquí teníamos una hoja abierta y al quitarla de las ventanas teníamos dos hojas abiertas. Y realizamos la medición al día siguiente. ¿Qué es lo que ocurría? Pues si nos fijamos en la gráfica roja, fijaros que estábamos siempre por debajo de niveles Harvard. Aquí, cuando teníamos una sola hoja, vemos que todo lo que se encuentra por encima de esta línea está por encima de niveles Harvard, pero simplemente con duplicar lo que es la superficie de ventilación conseguimos ahorrar o hacer bajar la medición media entre 150 y 200 ppm, simplemente por duplicar. Luego hicimos también otra probatura con respecto al tema de los alumnos. En España el año pasado se dio la opción de semipresencialidad. Eso significa que la mitad de los alumnos iban un día, la mitad de los alumnos iban el otro día. Bueno, pues las mismas mediciones que nosotros realizamos con toda la clase, con 30 alumnos, las realizamos el día que vinieron 15 alumnos. Y aquí tenemos en la gráfica azul, de aquí arriba, nos encontramos la medición con 30 alumnos, mientras que la gráfica de aquí abajo nos encontramos la medición con 15 alumnos. ¿Y qué conseguimos? Pues curiosamente lo mismo que si aumentábamos, es decir, si duplicábamos la superficie de ventilación, lográbamos una mejora de entre 150 y 200 ppm, de forma que en esta clase, para este curso en concreto, nosotros pasábamos una buena parte del tiempo por encima de los niveles Harvard, mientras que si venía la mitad del alumnado, no llegábamos a superar nunca esos 700 ppm. Por lo tanto, dividiendo a la mitad del número de alumnos, podemos estar hablando que podemos bajar entre 150 y 200 ppm. Bien, una vez que hemos visto eso, os voy a comentar cuál es la peor solución. Mirad, aquí en España, y sé, me consta también, porque he estado también dando algunas charlas en otros países, se recomienda que la ventilación se realice, es decir, que se cierren las ventanas y se abran las ventanas o 5, o 10, o 15 minutos al final de cada clase. Esa es la peor solución. ¿Por qué? Porque mirad, dentro de esta gráfica que tenemos aquí, la primera que nos encontramos aquí, que va con el cursor, lo que hicimos fue cerrar ventanas y abrimos 5 minutos, con lo cual los niveles se recuperaron. Volvimos a cerrar ventanas, volvieron a subir los niveles y luego abrimos 10 minutos.
Y aquí lo mismo, volvimos a cerrar ventana y en este caso volvimos a abrir 15 minutos. Y en todos los casos, si os fijáis, nos encontramos prácticamente toda la hora por encima de los niveles de Harvard. Es que cerrar simplemente las ventanas, si nos fijamos aquí, a los 15 minutos de cerrar las ventanas, los niveles se disparan a 1500 ppm. El doble de lo recomendado. ¿Y eso qué significa? 1500 ppm significa multiplicar por 3 la probabilidad de contagio. O llegar a 2000 ppm significa multiplicar por 4 la probabilidad de contagio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cerrar ventanas es la peor solución. Y la solución que nos dan las administraciones educativas de cerrar 5, 10 o 15 minutos, lo que nos están diciendo es que vamos a multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio de nuestro alumnado. Por lo tanto, esta sería una medida, bueno, pues que no tiene sentido. Y luego aquí hay una cuarta medida, la que veis aquí con los picos, la de la derecha, la que está a la derecha, que es lo que ha comentado antes mi compañero de la estrategia 15-5, 15-5, 15-5, 15-5. ¿Eso qué significa? Desde el punto educativo es una estrategia muy mala, porque tenemos que estar pendientes de las ventanas, pero desde el punto de vista de salud, que debería ser una de las principales prioridades, es la mejor estrategia. ¿Por qué? Si hemos dicho que cuando cerramos las ventanas a los 15 minutos los niveles de CO2 se disparan, pues cuando hayan pasado esos 15 minutos vamos a abrirlas del todo. Y los niveles bajan. Volvemos a cerrar. O en este caso, ahora veremos que cerrar hemos dicho que no, pero ahora veremos las estrategias que demuestran también esto. Si volvemos otra vez de nuevo a cerrar, vuelve otra vez a subir, pero fijaros que en esta parte ya estamos por valores por encima de los niveles permitidos aquí en España, pero nos encontramos a niveles mucho más bajos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cerrar las ventanas 50, 55 o 45 minutos significa multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Bien, y os voy a contar la experiencia que nosotros hicimos. Nosotros lo que hicimos fue probar con distintas aperturas de ventanas. Probamos con ventanas cerradas, aquí las tenemos, las ventanas totalmente cerradas, y luego ir ventilando 5 minutos al final, o ir ventilando 10 minutos, o ir ventilando 15 minutos, o aplicar la estrategia 15-5, 15-5. Luego lo que hicimos fue, al día siguiente, abrimos 8 centímetros, el equivalente a 4 dedos en la ventana. Al día siguiente abrimos 15 centímetros, es decir, abrimos unos 8 dedos de la ventana. Y luego, al siguiente día, abrimos 25 centímetros, que fue abrir la mitad de la ventana. La hoja era de 50 centímetros, pues abrimos 25 centímetros. Bien, las gráficas de la ventana cerrada la hemos visto, son nefastas. Hacen que el nivel de CO2 se dispare a 1500 ppm, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho que multiplicamos por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. ¿Qué ocurre con la gráfica cuando se abría 8 centímetros, cuando se abrían 15 centímetros o aquí abajo cuando se abrían 25 centímetros? Bueno, pues cuando se abrieron 8 centímetros, fijaros que ya los niveles, y aquí cerramos las ventanas, dejamos las ventanas abiertas 8 centímetros durante toda la hora, y al final ventilamos 5 minutos. Aquí en esta parte cerramos las ventanas hasta unos 8 centímetros y ventilamos 10 minutos. Aquí cerramos de nuevo las ventanas hasta los 8 centímetros de apertura y volvimos a abrir otros 15 minutos. ¿Qué es lo que conseguimos con esa pequeña abertura de 4 deditos? Pues muy sencillo, que los niveles de CO2, en lugar de llegar a los 1500 o a los 2000 ppm, llegan a los 1300. ¿Es suficiente? No. ¿Pero es mejor que los 1500? Evidentemente sí. Por lo tanto, hemos visto que simplemente esa abertura pequeñita durante la clase y luego ventilar entre clase y clase mejoraba la situación. ¿Cómo funcionaba la estrategia 15-5 que veíamos? Bueno, pues en la estrategia 15-5, que la tenemos aquí, bajaban también los niveles. Y fijaros que en estos niveles de la estrategia 15-5, 15-5, que sería 15 minutos con 8 centímetros abierta. Abierta total, 5 minutos. Otros 15 minutos con apertura de 8 centímetros. Apertura total, 5 minutos. 15 minutos de apertura 8 centímetros. 5 minutos de apertura total. Fijaros que los niveles bajan. Yo sé que muchos de vosotros me vais a decir, pero ¿quién va a estar cada 15 minutos cerrando ventanas? Es un problema. Pero desde el punto de vista de seguridad es lo mejor. Yo conseguí que los alumnos, de todas las formas, nosotros lo hicimos midiendo CO2, pero yo conseguí que los alumnos fuesen los que sin interrumpir la clase,
fuesen los que se encargaran de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ellos mismos. Y ellos mismos eran los que, sin interrumpir la clase, lo conseguían. Me costó tiempo, ¿eh? Costó tiempo porque eso evidentemente no se hace de un día para otro, pero se consiguió. ¿Qué pasa si en lugar de abrir 8 centímetros, como en la gráfica de aquí, abrimos el doble, abrimos los 15 centímetros, unos 8 dedos? Pues fijaros que en este caso en la gráfica ya no llegan a los 1300, es decir, todavía la bajamos más, llegan a 1100. Y si os fijáis, la estrategia 15.5 sigue estando por encima de lo que pide Harvard, pero ya no encontramos, por ejemplo, por debajo del nivel RITE, que es lo exigido aquí en España. Es decir, que fijaros que independientemente de la apertura, la mejor estrategia era la estrategia 15.5. ¿Por qué? Porque la estrategia es no dejar que se disparen los niveles, sino que cuando comienzan a dispararse, abrir para que bajen. Cuando vuelven a comenzar a dispararse, abrir para que bajen. Cuando vuelven a comenzar a dispararse, abrir para que bajen. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego volvimos a hacer otro nuevo experimento y lo que hicimos fue abrir 25 centímetros, la mitad de la ventana. Y resultó una cosa que para nosotros fue curiosísima. Y es que cuando teníamos la mitad de la ventana abierta durante toda la hora y abríamos luego al final 5 minutos o 10 o 15, fijaros qué ocurre con los niveles. Los niveles están por encima de los de Harvard, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí ya no tenemos que estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Esta primera parte de la gráfica corresponde a tener 25 centímetros durante toda la hora y abrir 5. Aquí abrir 25 centímetros durante toda la hora y luego al final abrir 10. Aquí los 25 centímetros durante toda la hora y abrir 15. Y aquí sería 15, 5, 15, 5. Es decir, que cuando llegamos a la situación de abrir la mitad de la ventana, la estrategia 15-5 ya dejaba de ser prácticamente útil. ¿Por qué? Pues porque habíamos abierto lo suficiente para encontrar el nivel bueno, digamos, para que estuviésemos en unos niveles más o menos seguros. Si os fijáis aquí, la mayor parte del tiempo estuvimos por debajo de los niveles Harvard, es decir, por debajo de los niveles seguros. Simplemente abriendo, digamos, la mitad de la ventana. Cuando estamos en verano, evidentemente, es muy sencillo. Todas las ventanas abiertas, mientras haga calor, todas las ventanas abiertas y con la puerta abierta. El problema que nos encontramos cuando llegue el invierno, la tendencia natural a ir cerrando ventanas porque hace frío fuera. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la provincia de Granada, aquí en Andalucía, tenemos institutos que han llegado a estar pues 3 grados por encima de cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no se ha apostado por lo que es la ventilación mecánica controlada, que es lo que soluciona. Todo lo que estamos viendo aquí hoy es básicamente una solución de emergencia. ¿De acuerdo? Es una solución de emergencia. Lo ideal sería tener una ventilación mecánica controlada que controlara el flujo de aire y el flujo de partículas que hay en cada momento en el aula. Por lo tanto, esta sería un poco la estrategia. Entonces, bueno, como resumen con respecto al tema de las estrategias, ¿cuál es la mejor opción? Ventilar midiendo. Y en función de eso, abro ventana, cierro ventana. Esa sería la mejor estrategia. ¿Qué pasa si no dispongo de un medidor de CO2? Utilizar una de estas estrategias. Si tengo que cerrar la ventana mucho porque hace mucho frío, tendré que utilizar la estrategia 15-5, 15-5. Es que no hay otra. Vuelvo a repetir, y lo entiendo perfectamente porque yo he dado clase en esas situaciones. Desde el punto de vista educativo no es lo mejor, pero sí desde el punto de vista de salud. Y si logro abrir la ventana lo suficiente para que ya la estrategia 15-5 deje de ser efectiva, pues evidentemente sería lo mejor. Bueno, y ya por último, deciros simplemente que lo que os acabo yo de contar aquí lo tenéis en este documento que se llama Estrategia de Ventilación Segura en tiempos de pandemia, que es un documento libre, de acceso libre para que todos los docentes lo puedan utilizar, lo puedan coger, lo puedan modificar. Y el último documento que saqué prácticamente hace 3 días, que es un documento que incluye evidentemente parte de ventilación y le incluye también lo que es el protocolo COVID de todas las aulas, es decir, desde aulas de alumnado de 3 años hasta aulas de alumnado de 18 años y que es también totalmente libre. Y os lo podéis descargar o bien desde lo que es la página web, esta que tenéis aquí, que es prevenciondocente.com, o también la podéis descargar desde Twitter, y es un material que está totalmente abierto para cualquier persona. Bueno, y con esto pues finalizo mi exposición de nuevo dando las gracias.